Pero de verdad yo estoy seguro que esta palabra va a bendecir tu vida. Y ¿alguien se acuerda cómo se ha llamado la serie que ha predicado el pastor durante estas últimas semanas? ¿No lo saben? Chich les va a acusar con el pastor. Ándale, mándale un mensaje, Chich, exacto. La realidad es que no importa porque no tiene nada que ver, pero nada más era una prueba a ver si se acordaban. Pero bueno, yo estoy seguro que Dios va a bendecirte. Así que me ayudas con el título, por favor. ¿Sabes cuál ha sido cuál es una de las cualidades de Dios que nosotros olvidamos muy a menudo? ¿Sabes cuál es? Sabemos que Dios es Padre, sabemos que Dios es proveedor, sabemos que Dios tiene sinfín de cualidades, es un sanador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes cuál es la cualidad que como hijos de Dios olvidamos de nuestro Dios? Es que tenemos un Dios, diga conmigo, guerrero. Eso. Tenemos un Dios guerrero. Olvidamos que Dios pelea. ¿Por qué? ¿Por qué lo olvidamos? Porque muy a menudo nos quedamos con la imagen que nos ha mostrado de Jesús. ¿Sí o no? Cada vez que te hablan de una cualidad de Jesús, tratas de imaginártela. Y cuando hablan de un Dios guerrero, nos cuesta pensar que Dios pelea por nosotros. Solemos olvidar que el primero que está en la línea de batalla es Dios. Y por eso a veces nos amedrentamos ante nuestra propia circunstancia y olvidamos que Dios es guerrero. A lo largo de toda la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que de repente Dios sale con una espada desenvainada a punto de pelear, o le dice a la gente: marcha porque yo te voy a dar la victoria. Y un sinfín de referencias bíblicas de cómo Dios bendecía a la gente que peleaba por Él. Así que en esta mañana, en esta tarde, yo vengo a recordarte de parte de Dios que Él es un Dios guerrero. Y que si tú eres hijo de Dios, en tu ADN también hay ADN de guerrero. Que tú te tienes que levantar para pelear. No puedes delegar tus propias batallas. Tú no puedes decirle a tus hijos: pelea por mí, o decirle al pastor: pelea por mi situación. ¿Quién se tiene que levantar para pelear? Di conmigo: yo me tengo que levantar. Pero no solamente peleamos por situaciones adversas, porque cuando hablamos de pelea es porque pensamos que alguien nos está atacando, y no necesariamente tiene que ser así. ¿Cuántos vinieron el jueves? ¿Cuántos recibieron una palabra hermosa de parte de Dios el día jueves? ¿Cuántos? Jueves, viernes, sábado, domingo, 3 días. ¿Cuántos de nosotros en esos 3 días hemos peleado por esa palabra? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra de parte de Dios hace un mes, hace 2, el año pasado, y dejamos de pelear por esa promesa? Es más, ya hasta se te olvidó. Ni recuerdas qué fue lo que Dios te dijo, y dejamos de pelear. Bajamos los brazos. ¿Por qué bajamos los brazos? Por la simple y sencilla razón de que estamos cansados. Somos un ejército que está agotado mentalmente. Somos un ejército que se ha debilitado. Somos un ejército que ya no tiene fuerza. La última vez que estuve aquí arriba transmitiendo una palabra de parte de Dios, yo tenía mi cabestrillo puesto. Estaba yo inmovilizado del brazo, y mientras menos utilizaba el brazo, más me dolía volverlo a mover. Lo mismo pasa cuando somos un ejército sentado. Cuando somos un ejército que ya no se mueve, olvidamos las habilidades que tenemos. Olvidamos que Dios nos ungió para orar, que Dios nos ungió para adorar, para servir, para hacer su voluntad. Olvidamos que Dios tiene planes de bien para nosotros, y lo olvidamos porque estamos agotados. Porque con mucha frecuencia nosotros nos cansamos, ¿sabes? Cada batalla diaria, cada pelea que tú tengas diaria es un recordatorio
de que la recompensa eterna es mayor que cualquier herida temporal. Cualquier herida temporal que te haya causado las circunstancias, cualquier herida temporal que hayas tenido por cualquier motivo, debe de ser un recordatorio de que la recompensa es eterna. Pero nunca olvides dos cosas. La primera, que tienes un Dios que pelea por ti y que te tienes que levantar para pelear. No hay otra opción. Así seas cristiano o no cristiano, te tienes que levantar para pelear. Cuando eres niño, cuando eres pequeño, tus papás pelean por ti. Si te enfermas, tus padres velan por ti, tus padres te dan medicamento, ellos se preocupan. Pero cuando creces, llega un punto en el que tú tienes que hacer algo por ti mismo. El salmista David hace mucha referencia a esto porque él era experto en pelear. Si hay algo que David tenía en su corazón, es que él sabía que Dios peleaba por él. Sí, el rey David pecó, falló muchas veces, pero él sabía que Dios peleaba por él. Por eso nunca rechazó una batalla. Por eso nunca se echó para atrás. Por eso nunca dijo, a ellos no, contra ellos no vamos a pelear. Si había una pelea, él iba. Un día él regresó de una batalla y cuando llegó, ni su esposa, ni sus esposas, ni sus hijos, ni nadie del campamento estaba ahí, porque había llegado el campamento enemigo y había secuestrado todo. Y dice la Biblia que los soldados lloraron y se cansaron de tanto llorar. Pero David les dijo, tenemos que levantarnos. No siempre vamos a estar llorando. Tenemos que encontrar fuerza, y como hijos de Dios la encontramos en Dios guerrero. La encontramos en aquel que pelea por ti, con aquel que es capaz de romper las cadenas de todo tipo, con aquel que es capaz de decirte, yo voy delante de ti, con aquel que dice, yo voy a sanarte, yo voy a pelear por ti. Aunque te encuentres en el terreno más difícil, aunque te encuentres en el terreno más hostil, aunque tú hayas dicho, es que me persiguen todos, Dios pelea por ti. Dios está contigo. La verdadera pregunta de todo esto, amado, es ¿con qué estás peleando? Porque así como he dicho en ocasiones anteriores que todos estamos hechos para adorar, pero no todos adoramos a Dios. También nosotros tenemos el ADN del Señor, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y si Él es un Dios guerrero, entonces dentro de nosotros, en nuestra sangre, hay un guerrero que tiene que salir. Hay un guerrero que tiene que salir a la luz. Hay un guerrero que tiene que despertar en esta tarde. Pero ¿con qué estamos peleando? ¿Con qué peleas tú? ¿Con tu marido? ¿Con tu esposo? ¿Con tu mamá? ¿Con tus hijos? Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el verso 25. Te lo voy a leer y luego te explico rápidamente el contexto. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciera, presta atención a esto, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. El contexto era el siguiente: el pueblo de Israel contra los filisteos. Caminaron ambos y se encontraron en un valle. El valle era llamado el valle de Ela o Elá. Ahí estaban todos situados para la pelea. Pero el ejército filisteo sacó a uno solo. Yo creo que muchos o la gran mayoría conocemos esta historia. ¿Cómo se llamaba el gigante que representaba a los filisteos? Goliat. Había un gigante ahí. Pero de repente este Goliat desafiaba al ejército de Israel y le decía cosas.
lo amedrentaba constantemente, los amenazaba, y no salió un solo valiente, sino un pequeño pastor. Un pastor de ovejas que estuvo ahí porque le fue a llevar comida a sus hermanos. Este es el contexto de lo que estaba pasando. Un pueblo entero capacitado por Dios para pelear, con la unción de Dios para pelear, con todo en su favor para pelear, con el ADN guerrero bajo los brazos. Y no quiso ir a pelear. Lo que más me impresiona de este texto es que había una recompensa. Al que venciere, de la boca del rey salió esto: el rey lo va a enriquecer con grandes riquezas, le dará a su hija en matrimonio y eximirá de tributos a la casa de su padre. ¿Sabes qué me da a entender, amado? Que como peleadores que somos, como guerreros que somos, algunos muy ocultos que otros, claro, hay peleas que no tienen recompensa. Hay peleas que tenemos en este momento, que tuvimos 10 minutos antes de entrar a la iglesia, que tuvimos ayer, que no van a tener recompensa. Hay peleas que te están robando las fuerzas, pero no tienen recompensa alguna. Los deseos de venganza. Cuando alguien me hace algo y deseo vengarme de esa persona, ¿tendrá recompensa eso? No va a tener recompensa. Las faltas de respeto, las indiferencias, los chismes, estar peleándome con mi pareja cada rato, estar peleándome en el tránsito, hacer bilis todos los días por las mismas situaciones. Esas peleas no tienen recompensa. No te van a llevar a nada. Si acaso la recompensa va a ser momentánea, pero luego el espíritu te va a empezar a molestar, te va a empezar a redarguir para decirte que lo que hiciste no estuvo del todo bien. ¿Cuántos maridos acá no se pueden quedar callados ante la ofensa de su esposa? No digan amén, ni levante la mano. Pero hay muchos que no podemos quedarnos callados, y en nuestra mente empiezan a girar argumentos que puedo decirle, y luego la mujer empieza a recordar lo que pasó hace 3 años, el 25 de marzo de 1937, y empieza a recordar todas esas peleas. Amada iglesia, no tienen recompensa. No hay un botín que reclamar. ¿Sabes qué es lo único que buscamos? Que nos dé la razón, punto final. ¿Y qué ganas con eso? ¿Ganas algo? No se gana absolutamente nada, y eso trae agotamiento, estrés, frustración, inseguridad, culpa. Esos pleitos, en vez de estarlos teniendo, nos roban la paz, nos roban las ganas de orar, y siempre buscamos un culpable a esa situación. Y en un 80% de los casos culpamos a Dios. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios lo hizo? Pelear con Dios no tiene recompensas. No vas a sacar nada bueno con eso. Y luego, como Saúl, buscamos salidas falsas. Consultamos brujería, consultamos adivinación, y nos empezamos a desviar de a poco por el camino. Diga conmigo: no tiene recompensa. Hay peleas en donde no vas a tener ninguna recompensa. Pero el salmista David, experto en batallas, experto en peleas, aquel que él sabía que Dios peleaba por él. Si hay alguien en la Biblia que sabía y le constaba que Dios peleaba por él, era David. Él lo sabía. Él sabía que si él salía a la batalla, Dios iba a estar con él. Moisés le dijo: si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Él confiaba en que Dios iba a estar delante. ¿Qué era lo que pasaba entonces? David escribía esto y nos advierte de ciertos enemigos que vamos a tener a lo largo de la vida. Porque todos acá hemos estado en problemados. Algunos tenemos el ánimo más arriba que otros.
Algunos nos sentimos más fuertes que otros. ¿Por qué? A causa de esto, del cansancio. Y David lo sabía. El experto en pelear, en batallas, escribe esto. Esto, sinceramente, es uno de mis salmos favoritos. Desde que yo lo descubrí, desde que encontré el significado, a mí de verdad me ha traído muchísima paz en el corazón. Y te lo voy a compartir. El Salmo 91, en el verso 13, dice lo siguiente. Si más no me equivoco, ya se los he comentado en alguna ocasión. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. No está hablando de una metáfora. Está hablando de una profecía real que tú tienes y puedes aplicar en tu vida si te levantas a pelear. Si tú te levantas a pelear, si tú te levantas con ese ADN de guerrero, vas a poder hacer esto. Es una profecía. Él te está diciendo: yo vengo a decirte, casa del rey, que sobre el león y sobre el áspid pisarás, que vas a hollar al cachorro de león y al dragón. Hasta este momento dices: pues yo no voy ni al centenario. ¿Qué tiene que ver un león en mi vida? David sabía todo esto. Él entrenaba con osos y con leones. Por eso el león es una figura de esas batallas que tienes todos los días, de esas batallas enormes, gigantes que tienes todos los días. Sabemos que en la vida vamos a tener problemas, miles de problemas, y algunos van a venir anunciándose a lo largo de los días. Si tú no tienes economía, un león va a ser el recibo de la luz, porque no tienes dinero para pagarlo, o la renta, por ejemplo. Todas esas son leones que acechan a nuestra vida, pero que tú los esperas. Te dan tiempo para prepararte, para buscar una solución, pero de que tienes que enfrentar al león, lo tienes que enfrentar. Algo tienes que hacer, algo tiene que hacer Dios en mi vida para que yo lo pueda enfrentar y salir lo menos herido posible. Todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, nos hemos enfrentado a leones. Tenemos cicatrices que nos han causado los leones, y estamos aquí para declarar victoria, amén, para testificar que Dios tuvo el control sobre nuestra situación, sobre nuestro matrimonio, sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra salud. Pero no solamente te dice David, no solamente tienes poder o vas a poder pisar al león, sino que te dice: vas a poder pisar al áspid. El áspid es una serpiente pequeñita, y no necesitamos saber tanto de animales para saber cómo ataca la serpiente. La serpiente no se te planta como el león. Ellos te van a atacar por la espalda cuando menos te lo esperas. Y David también experimentó luchas contra la serpiente. ¿Qué es una lucha contra una serpiente? Como dice David, una llamada inesperada, algo que tú no tenías en cuenta. Se descompone el carro y no sabes qué hacer. Serpiente. Una llamada para decirte que hubo un accidente y eso cambió toda la rutina de lo que ibas a hacer. Esos problemas que son pequeños, que no esperabas, pero que causan un daño muy fuerte. Incluso, amada iglesia, el áspid representa a esos pecados que permanecen ocultos en nuestro corazón, que si bien nadie lo ve, nadie los conoce, ahí están. Y batallas con ese pecado que tú consideras chiquitito. Problemas menores con daños impresionantemente grandes. Pero no solamente se queda ahí, sino que también dice que vas a tener el poder de hollar al cachorro de león. El cachorro de león es ese problema, es esa batalla que vas a tener en la vida, que empezó siendo pequeñita y luego terminó siendo un león mayor. Pensabas que tenías el control sobre la situación,
Pensabas que nada iba a pasar y era un cachorrito de león. Y como no le hiciste caso, el león, diga conmigo, creció y se volvió incontrolable. ¿Sabes por qué mucha gente ignora al cachorro de león? Porque no ve consecuencias en lo que está pasando. ¿Por qué crees que la gente sigue tomando sin parar? Porque lo ve, diga conmigo, como un cachorro de león. Nadie lo dijo. Diga conmigo, vamos a hacer como que borre esa parte. Diga conmigo, cachorro de león. Eso. Porque lo vemos como un cachorrito de león. ¿Por qué como jóvenes seguimos estando con la gente que simplemente nos inyecta ese veneno? Gente tóxica, gente que nos está drenando lo que Dios puso en nosotros. Porque lo vemos como un cachorro de león. Porque la gente sigue fumando sin control. Porque de repente lo ve como un cachorro de león. Pero cuando le dicen tienes cáncer en los pulmones, es un león. El león creció. No me voy a corregir, total, no pasa nada. Y cuando las cosas se destruyen, te das cuenta de que el cachorrito de león simplemente creció. ¿Sabes? Al cachorro de león lo solemos ignorar. No peleamos porque no nos perjudica lo suficiente. Y seguimos chismeando del hermano, seguimos tomando, fumando, diciendo insultos, seguimos sin tratarnos si tenemos alguna enfermedad, porque no nos importa lo suficiente, porque pensamos que no va a tener una consecuencia mayor. Pero cuando te digan ya no hay nada que hacer, te darás cuenta de que el león creció sin que tú te dieras cuenta. Primera de Pedro 5:8 dice: ser sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El león, el cachorro de león, estará alrededor, acechando y esperando el momento precisamente para atacar. Y el salmista David, el rey David, sabía de lo que estaba hablando. Su cualidad era la guerra. Él fue muy exitoso en la guerra. Él sabía de los problemas grandes, sabía de los problemas inesperados, sabía de los problemas que te iban a atacar por sorpresa. Pero había un problema más. Había una batalla más que como hijos de Dios también nos toca librar. Y de ahí el título. Y de ahí el por qué se llama así este breve mensaje. El último animal, ya sabemos que hay un león, ya sabemos que hay un áspido serpiente, ya sabemos que hay un cachorro de león. Yo me atrevo a decir que este es el más fuerte. Dice la palabra de Dios, ¿me ayudas con el texto inicial? Fue 1 Samuel 17:25. Ahí está. No ese, me equivoqué. El de la... Ahí está, Salmo 91, perdón. 91:13. Muy bien. El último animal. La última referencia que hace David acerca de las batallas, acerca de lo que Dios le dio y acerca de cómo Dios le dijo: vas a tener victoria sobre todo. Y el último es el dragón. A diferencia de la serpiente, a diferencia del león, a diferencia del leoncillo que crece, viene un dragón. Y los dragones no existen. ¿O sí? ¿Alguien ha visto un dragón aquí? ¿No, verdad? A veces alguien en casa ruge como dragón, pero eso no vale. Nadie ha visto un dragón porque no existe. La historia relata que los dragones fueron creados en los inicios por los chinos o por la gente oriental, que ponía al dragón en todos lados. Incluso en los mapas habían dragones, porque como no sabían qué había en el fondo del mar, pues se imaginaban algo y ponían un dragoncito. Pero el dragón
no existe. No se refiere al dragón de Komodo, porque hay uno que otro zootecnista me lo va a decir. No, no se refiere a eso. Se refiere a un dragón como el que tú conoces, como el que tú has leído, como el que has visto en los cuentos, en las películas. A eso se refiere. Pero el dragón no existe. Es un animal inexistente. Por eso representa esas batallas que no existen, que son las más peligrosas, amado. Aquellas que residen en tu mente, aquellos problemas que tú empiezas a suponer, aquellos problemas que tú empiezas a tratar de razonar y cuáles van a ser las consecuencias posteriores, y eso te empieza a llenar de ansiedad. Eso te empieza a llenar de estrés. Eso te empieza a hacer temblar poco a poco. El dragón representa el poder que reside en tu mente, una forma peligrosa y que empiezan a causar temor. Son temores infundados. Son temores que nosotros tenemos en la cabeza que realmente no existen. Si alguien te invita, por ejemplo, a ir, no sé, a un barco, a navegar o algo así, si es la primera vez que vas, te empiezas a imaginar cosas. ¿Y si me caigo? ¿Y si se hunde como el Titanic? ¿Y si no encuentro a Jack? No sé, te empiezas a imaginar tantas cosas en tu cabeza que no van a pasar. Sucede siempre. Se enferma tu hijo, ay, estás buscando en Google, ay, y solo tiene tos. Y ya te imaginaste que le va a dar neumonía, que hay que inyectarle, que lo vamos a hospitalizar y se va a morir mi hijo, ay, Dios mío. Esos son los temores infundados, cosas que no están pasando en la realidad, pero que tú ya los adoptaste como propios. El dragón no existe. Y muchas veces la tensión, muchas veces la ansiedad que nosotros llegamos a padecer es precisamente por eso. Se nos empieza a agotar el dinero y ya pensamos que no nos va a alcanzar para el final de la quincena. Y nos empezamos a estresar y nos empezamos a tensionar. Y empezamos a sudar y empezamos a ver qué hacer. Digo, ver qué hacer si está bien. Lo que no está bien es empezarse a apropiar de ese dragón. No tenemos por qué adoptarlo. ¿Van a aparecer? Sí, van a aparecer. Por supuesto que sí. Es normal que aparezcan. Lo que no es normal es alojarlo en mi mente, alojarlo en mi corazón y darle de comer. Porque no me vas a negar que muchas veces en la noche antes de dormir o cuando estás solo, tu mente empieza a girar sobre suposiciones, sobre cosas que ni siquiera están ocurriendo, y te empiezas a estresar y empiezas a sentirte mal y hasta tratas de reprender esos pensamientos. Ay, nos parece el gordo, ay, está siendo infiel y esto y me va a dejar y empezamos a hacernos historias mentales. Repito, ¿los dragones van a llegar? Sí, van a llegar. En algún momento van a tocar la puerta. David lo decía, y también nos dice que tenemos el poder para cortarle la cabeza, que tenemos el poder para sacarlos de nuestra vida, para sacarlos de nuestro corazón y no volverlos a ver. Muchas veces, porque todos también hemos sido presa de estas batallas, las angustias, las ansiedades, los celos. Todas estas cosas son dragones inexistentes que solamente pasan en nuestra cabeza. Y Dios te quiere hacer libre de esos dragones, amén. La fe te da pies de victoria. Y lo que antes te asustaba, ahora lo pisas en el nombre de Jesús.
Una de las cualidades de Jesús es que Él puede pasar sobre el ejército enemigo y puede pisotear al enemigo, de manera que a ti te va a decir: vente, hay campo libre, ya no tienes por qué tener miedo. Cuando el Señor te hace libre, Él te dice: ya no tengas miedo. No tengas miedo del enemigo. No tengas miedo de lo que pueden desear en tu contra. No tengas miedo de lo que digan de ti, porque el Señor te ha dado la victoria. Porque es Dios el que te da la victoria, porque Él pelea por ti. Lo peor, amada iglesia, es cuando se te juntan todos los animales. Animales pues de tu casa. Hay león, cachorro de alacranes, dragones, sirenas, de todo hay en tu casa. ¿Es posible? Claro que sí. Al rey Saúl, en el contexto que te conté, se le juntó el dragón y se le juntó el león. El león le salió al frente para desafiarlo. ¿Quién debió de haber estado al frente de la batalla en ese momento? ¿David o Saúl? Saúl. Saúl tenía que estar al frente de batalla. Él era el responsable. Él tenía que responder por su pueblo. Tenía al león enfrente, pero se dejó conquistar por el dragón. ¿Por qué? Porque le dio miedo. El que tuvo que dar 10 pasos al frente, dio 10 pasos pero para atrás. El dragón, amado, va a hacer que tú olvides por qué Dios te llamó. El dragón es el que va a hacer que tú olvides el propósito por el cual fuiste llamado. El dragón es el que va a hacer que tú retrocedas, el que va a hacer que no enfrentes tus temores, el que no enfrentes las cosas que más te angustian en la vida. Es el dragón el que te hace retroceder. Es el dragón. ¿De quién se tenía que deshacer primero Saúl? Del dragón. Era lo que tenía que hacer. Es el dragón el que te quita el propósito. Es el dragón el que te dice: tú no eres guerrero. Es el que te dice: baja los brazos, deja de pelear, ya estás cansado. Es el dragón el que te dice: nadie te entiende, vete de ahí, ¿qué haces ahí? Es el dragón el que te dice: no encajas. Es el dragón el que te dice: no hagas nada para Dios, te va a salir mal. Es el dragón. Porque son problemas que están en la cabeza, en el corazón, que hemos adoptado como propios. Pero diga conmigo, levanta las manos al cielo y repite conmigo: el dragón no existe. Vamos, dilo con fe, iglesia: el dragón no existe. El dragón no existe. Y tienes el poder para desollarlo. Tienes el poder para que él retroceda y no tú retrocedas. Saúl se dejó dominar por su dragón. Dejó que el dragón entrara a su mente y lo liquidara por completo. Mientras David, derrotando a su dragón interior, logró matar al león que tenía enfrente. El peligro de los hijos de Dios es darle un hogar en la mente al dragón y alimentarlo constantemente. Somos nosotros los que lo alimentamos. Somos nosotros los que decidimos pensarlo. Somos nosotros los que sacamos conclusiones. Somos nosotros los que decimos: ay, mi hijo se va a perder. Somos nosotros los que lo vamos alimentando todos los días. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 12:2. No vivan ya, o no os conforméis, dice la Biblia, este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Otra versión dice: cambien su manera de pensar. Y tú me puedes decir: ¿y en qué voy a pensar? En todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable y en todo lo que es perfecto. En vez de pensar no puedo, piensa sí puedo.
Dios sí puede hacerlo en mí. Les dije la otra vez, yo siempre cuestioné al Señor y le dije: ¿será que tienes al soldado correcto? Y Él dijo: no, pero tú tienes al Dios correcto. Tú sí tienes al Dios correcto de tu lado. No importa cómo seas, la victoria la tienes asegurada en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Renovar nuestra mente. Mientras Saúl se dejaba conquistar por el miedo, David creyó que Dios peleaba con él para conquistar lo que por sus propias fuerzas no puede conquistar. Domina al dragón, córtale la cabeza al dragón, córtale la cabeza a todo lo que está en tu mente y créele a Dios. Cree que Dios pelea por ti y vas a conquistar lo que por tus propias fuerzas has intentado durante años. No es un tiempo cualquiera, iglesia, es un tiempo de fe y de conquista. Hay metas que te están esperando, hay nuevos territorios que te están esperando. Si tú tienes un negocio, hay lugares más grandes que te están esperando. Hay metas nuevas a las que tienes que alcanzar. Hay cosas nuevas a las que Dios te quiere llevar. Hay recompensas que el Señor te quiere dar, pero seguimos peleando esas peleas que no tienen botín de guerra. Seguimos peleando esas peleas que no nos van a llevar a nada. Aún así hay gente que lleva años y años peleando por la misma situación. Es momento de decirle a ese dragón: hasta aquí llegaste. No vas a seguir avanzando en mi mente, no vas a seguir avanzando en mi corazón. Yo ya no te voy a dar cabida, porque tu corazón, amada iglesia, le pertenece al Espíritu Santo, no a los dragones, no a la gente que quiere devorar tu propósito, sino al Señor Todopoderoso. ¿Y qué fue lo que hizo David? ¿Por qué David pudo contra Goliat? ¿De dónde tuvo tanto valor para derrotar a ese dragón? Y lo más importante, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Porque al menos ya sabes que es un dragón. ¿Y cómo lo combato? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Número uno, amada iglesia, aprende a mirar. ¿Qué tienes que hacer? Número uno, aprende a mirar. Por eso Pablo decía a los filipenses: olvida todas las cosas, hablé como cubano, todas las cosas que están atrás. Olvida todo el pasado ya. Y le decía a los filipenses: y extiéndete hacia lo que está adelante. Me extiendo, le decía Pablo, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aprende a mirar, porque si un dragón se metió a tu cabeza, es porque se quiere poner entre el propósito y tú. En medio del propósito y tú hay un dragón que no te deja ver. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La meta. Aunque suene un tanto egoísta, mira la recompensa. Mira lo que te espera del otro lado del río. Mira lo que te espera si emprendes el negocio que tanto has soñado emprender. Mira lo que está del otro lado del río si tú cambias esos hábitos que no te llevan a nada correcto. Mira la recompensa. Dile al dragón: quítate, quiero ver la recompensa. Quiero verla. La palabra de Dios dice en 1 de Samuel, en el verso 7, del verso 26 al 27, 1 Samuel 17, perdón, que es la continuación de lo que leímos al principio. Sale Goliat
Se acerca David y él escucha como la gente empieza como que... Y él escucha cuando le dicen: al que le gane a este gigante, el que domine este dragón, le van a dar mucha, pero mucha riqueza. Y aparte, le van a dar a la hija del rey, o sea, va a ser príncipe. Y aparte, le van a quitar todos los impuestos a su papá. Ya no va a tener que pagar su papá ni un solo impuesto. David era un joven. Y luego continúa el verso 26 diciendo: y entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué? Digo, no sé si dijo ¿qué? Pero al menos así aparece ahí. ¿Qué hará con el hombre que venciera este filisteo? Y entonces el pueblo completo repitió. Verso siguiente, por favor. El pueblo respondió. Toda la gente le respondió lo mismo. Le repitió las promesas. O sea, David dijo: a ver, momento. Repíteme la promesa. Repíteme la recompensa. Repíteme. Quiero volverla a escuchar. Repítela. Y hoy te voy a dar un principio de parte del cielo. Repite las promesas que Dios te ha dado. Repásalas, repíteselas a tus hijos, repítesela a tu esposo, repítela en tu negocio, repítela. Repite las promesas. Repite la promesa del rey. David dijo: lo quiero volver a escuchar. Necesito volverlo a escuchar. Y no es que David no pudiera oír nada, sino él quería escucharla de nuevo. Por eso a nosotros nos domina el dragón, porque nuestras promesas las ponemos en nuestro bolsillo y ahí las dejamos. Porque las promesas de Dios las ponemos en saco roto y las olvidamos. Entra por aquí y sale por allá. Repite las promesas del Señor. La victoria, amada iglesia, no depende de tu fuerza, sino de cuánto confías en la palabra que Dios soltó a tu vida. No depende de qué tan fuerte eres. No importa qué tan musculoso estés. Digo, físicamente, claro. Amén, dijo uno que otro gordito. Sino depende de cuánto confías en Dios. Depende de qué tanto abraces su palabra y no la sueltes. Por eso hoy te digo: aquel que vino el jueves o aquel que ha recibido una palabra profética de parte de Dios, ya sea que te lo haya dicho un profeta o lo hayas leído en la palabra de Dios, abraza la palabra. Y en los tiempos de angustia, repite la palabra. Repite la promesa. Hay poder cuando tú repites las promesas de Dios a tus hijos. Hay poder cuando tú te acercas a ellos y les dices: hay un plan perfecto para ti, hijo. Hay un plan perfecto. Los planes que tiene Dios para ti son de bienestar. Que tú te acerques a ellos y les repitas lo que Dios te prometió a ti. Hay poder en la palabra del Señor. Hoy es el día en el que vas a empezar a mirar con fe cada promesa. Y estoy seguro de parte del cielo que cuando tú te levantes a pelear, empezarás a ver las promesas cumplidas de parte del cielo. Empezarás a ver las promesas de parte de Dios. Serás el hombre y la mujer de la promesa. Serás el hombre o la mujer del testimonio. Serás el hombre o la mujer que glorificará al Señor por todo lo que ha hecho en su vida. No todo está perdido, amada iglesia. Hay batallas que tenemos que conquistar. Aún hay batallas que nos quedan. Hoy tenemos que tomar la decisión de no retroceder. Hoy podemos repetir: nadie me puede hacer frente. La promesa de Dios se cumplirá en mi vida. Pero hay una cláusula ahí. Hay unas letras pequeñitas que no a muchos les gustan. Tienes que pelear. Tienes que pelear.
Tienes que pelear. Número 2, aparte de mirar la recompensa, de aprender a mirar, es que siempre tenemos que tener en la cabeza que siempre hay alguien a quien podemos salvar. Hay alguien al cual tú puedes salvar. Hay alguien que está a tu alrededor al que puedes salvar. En este caso habla del contexto del pueblo de Israel, pero en ese campamento del pueblo, dentro de todos esos soldados que habían ahí, habían padres que no pelearon por sus hijos. También habían maridos que no pelearon por sus esposas. También había gente que nunca peleó por sus sueños. También habían reyes que no pelearon por su territorio. Y habían soldados que no pelearon por sus amigos. No solamente era un ejército que dijo: yo no voy porque tengo miedo. Habían padres que decidieron no luchar. Habían soldados que decidieron: yo no voy a dar la vida por mi amigo. Había gente que dijo: no me importan los proyectos del mañana, yo no me quiero morir. Prefiero vivir siendo esclavo de los filisteos a morirme. El dragón de Saúl terminó siendo el dragón de un pueblo completo. Por eso, como padre de familia, tienes que ser el primero en deshacerte de ese dragón. Tú no puedes permitir que ese dragón pase a tus hijos, contagie a tu casa entera. Tú tienes que decirle: corto la cabeza a ese dragón. Y tenemos que ayudar a los demás a pelear. Si nosotros hemos tenido batallas en las que hemos vencido en el nombre de Jesús, nos corresponde ayudar a los demás. Nos corresponde extenderle la mano y decirle: no estás solo, yo te ayudo a pelear. Sí, Dios está contigo, pero es muy fácil decir Dios está contigo. Es decirles: Dios está contigo y yo también. Porque sé lo que significa pelear con un dragón. Sé lo que significa perder la fe. Sé lo que significa estar al borde del abismo y no querer dar un paso al frente. Sé lo que significa que todo esté en contra. Sé lo que significa que te lleguen por delante, por detrás, de la izquierda y la derecha. Sé lo que significa tener el agua hasta acá. Por eso te voy a ayudar. Porque sé por lo que estás pasando. Sé lo que significa. Hay un ejército que salvar, iglesia. Tú no tienes a alguien por el cual pelear. Hay que pelear por lo que el diablo nos quiere quitar. Dice la Biblia que él viene a matar, a robar, a destruir y todos sus etcéteras. Pelea por lo que el diablo te quiere robar. No te lo ha robado. Pelea por lo que te quiere robar. Pelea por él. Tienes que creer que el Señor se va a levantar, que el Señor ha vencido, que Él tiene la victoria. Pero no te des por vencido. Salva la profecía, salva el ministerio, salva el propósito. Sálvalo. No retrocedas. Sálvalo. Y número 3, ya para finalizar, ¿por qué David encontró el valor? Aparte de que vio la recompensa, repitió la palabra del Señor, aparte de que había alguien a quien salvar, él sabía que Dios estaba con él. Había otra cosa, y es honor y honra. Honor y honra. De todas las recompensas que están ahí, en 1 Samuel 17:25, por favor. Si nosotros revisamos todo lo que Dios le había dicho a David, él ya había sido ungido como rey. No tomaba posesión, pero ya era ungido como rey. Él sabía que a la larga iba a ser el rey de Israel. Él ya lo sabía. Después de eso dice que Saúl empieza a ser atormentado y él con su arpa lo liberaba, o se iba el demonio y encontraba la paz Saúl. Inmediatamente después viene este capítulo donde se enfrenta a Goliat y él escucha la promesa y le dice: bueno, vas a tener grandes riquezas porque te voy a dar mucho dinero. También le voy a dar a mi hija en recompensa.
Y también voy a eximir de tributos a la casa de su padre en Israel. Si él ya había sido ungido como rey, ¿ustedes creen que no iba a tener riquezas? ¿Sí o no? Yo no soy como el pastor que les va a decir no. Todo lo que pregunten les voy a decir que no. Pero siendo rey, siendo el casi rey, cuando él tomara posesión, ¿iba a tener o no iba a tener dinero? Claro que iba a tener dinero. Así que esa promesa probablemente no le interesaba, porque él sabía que iba a tener las riquezas. Luego dice, le voy a dar a mi hija. Dice la Biblia que David era de buen parecer, era guapo, era Sarabia o Carrillo, no sé, o Pot. Pero dice la Biblia que era guapo, era de buen parecer. Guapo, de buen parecer, ¿no iba a tener a la mujer que él quisiera? Favor, claro que sí. Así que esa promesa probablemente tampoco le interesaba. Era algo que él iba a poder conseguir por sus propias fuerzas. Es como que alguien, yo le diga a alguien, oye, ¿puedes cambiar una llanta? Me va a decir, sí. Y si alguien me pregunta a mí, ¿puedes cambiar una llanta? No, no puedo. Necesito ayuda. Necesito ayuda para cambiar una llanta. Eso es lo que le pasaba a David. Él sabía que las riquezas iban a llegar, venciera o no venciera. David podía darse la vuelta y se iba a su casa. ¿Iba a tener riquezas? Sí, iba a ser rey. Y aparte, guapo, también iba a conseguir a la mujer que él quisiera. No era problema. Pero luego viene la tercera promesa. Y entonces también voy a eximir de tributos a la casa de su padre en Israel. Esta era una promesa que él no podía conseguir. Y no era una promesa que le iba a beneficiar a él en primera instancia. ¿A quién le iba a beneficiar esa promesa? A su papá. A su papá. Su papá iba a dejar de pagar impuestos. Su casa iba a estar libre de todo tipo de impuestos. Por eso la honra es muy importante. Honra al Padre y el Rey te dará lo que con tus propias fuerzas no puedes obtener. Atrévete a escuchar la voz del Padre Celestial para que el Rey, las riquezas del reino estén a tu favor. Honor y honra, todas las recompensas que puedas llegar a tener de parte de Dios, tienes que pensar que no solo son para ti, son para compartir. Si el Señor te ha dado gracia, te ha dado favor, es para compartirlo con alguien más. Si el Señor salvó tu vida, es para que vayas con alguien más y le digas, tu vida también puede ser salvada. Honor y honra. Si yo les preguntara en esta tarde, ¿cuántos quieren que el Rey esté a su favor? Todos van a decir amén. Todos, absolutamente todos vamos a decir amén. Pero hay que aprender a pelear por honor al Rey de Reyes. Hay que aprender a pelear por Dios. Hay que aprender a pelear en el nombre de Dios. Tal vez tú hoy estés cansado. Tal vez tú digas, ya no puedo más con la vida que me tocó. Ya no puedo más con esta circunstancia. El dragón se ha alojado en mi recámara. Duermo con el dragón. Lo apapacho de noche. Ya no puedo vivir sin el dragón. Adopté al dragón. La batalla se libró en el valle de Ela. Y probablemente tú te encuentres en ese valle peleando, o tienes al león enfrente y no te decides a ir a pelear, porque hay algo más fuerte que un león. Hay un dragón en tu cabeza. El dragón que te hace pensar no vas a rendir en el ministerio. El dragón que te hace ver en el valle de Ela que tu vida no tiene propósito.
Es el dragón el que te hace ver todas esas cosas. Desafortunadamente, en la iglesia de Cristo muchos hemos sido amedrentados sin saber qué hacer. Nos hemos quedado sin posibilidad alguna. Hemos pensado en tirar la toalla, en ya no seguir peleando. Y algunos, como Elías, han decidido perder la vida. Y han dicho: ya no quiero seguir viviendo. Ya no quiero seguir viviendo con el dolor. Ya no lo soporto. Y hemos olvidado que peleamos para servir, que peleamos para adorar, que peleas para honrar, que peleas para salvar, que peleas para darle el propósito a la gente. ¿Por qué, líder de grupo de amistad, abriste un grupo de amistad? ¿Para convivir con los demás líderes? Para salvar. Estás peleando para salvar. No olvides el por qué fuiste llamado. No olvides que eres un soldado. Y aunque hayas dejado el escudo, aunque te hayas quitado el uniforme de soldado, sigues siendo soldado. Aunque tú pienses que no eres conquistador, sigues siendo conquistador. De profesión, amada iglesia, yo soy maestro. Pero si un niño, una persona, un padre de familia me ve en la calle, ¿sabe cómo me llama? Bueno, vi que me dice teacher. No me llama por mi nombre. El hecho de que yo ya no esté vestido como maestro no me quita que dentro de mí siga habiendo un maestro. El hecho de que tú ya no sientas que eres guerrero, sigues siendo guerrero. Sigues siendo un soldado. Sigues teniendo a Dios delante de ti. Él sigue peleando por ti. Deja de pelear con tu propósito, porque sabes, hay mucha gente que pelea con su propósito. No lo agarra, no lo abraza, sino hace todo lo contrario. Y empezamos a rechazar a Dios para darle alojamiento precisamente a ese dragón. Cuando el dragón se aloja en tu mente, amado, a él no le va a importar si delante de ti tienes un león o qué problema estés enfrentando. Lo vas a enfrentar estando triste, lo vas a tener que enfrentar estando molesto, lo vas a tener que enfrentar como estés tu situación. Como sea, lo vas a tener que enfrentar. Por eso tienes que tener tu mirada en la recompensa. Tienes que tener en la mente, en vez de un dragón, a cuánta gente realmente puedes salvar, a cuánta gente que depende de ti les puedes tender la mano y los puedes sacar. Y tienes que entender que la recompensa viene. La recompensa, amada iglesia, está cerca. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. La recompensa está cerca, amada iglesia. Y no solamente me refiero a cuando nos toque partir a la eternidad. La recompensa de parte de Dios por todo lo que has hecho está aquí y está ahora. Pero no bajes los brazos, no tires la toalla. Sigue peleando por ti, por los tuyos y por Jehová de los ejércitos. No bajes los brazos. No tomes estas palabras en poquito, porque si dejamos de pelear nos vamos a estancar. Y si nos estancamos, olvidamos el propósito. No dejes de pelear. Enojarte con Dios no te traerá recompensa. Ponte de pie, amada iglesia. Esta es una palabra que tiene que agarrarse a los valientes. Y déjame decirte algo: aunque no te sientas valiente, agárrate de la palabra. Aunque tú hoy puedas decir:
no soy tan valiente. Agárrate de la palabra. Solo la palabra te va a sacar adelante. Solo las promesas te van a sacar adelante. Solo la recompensa que viene de Dios te va a sacar adelante. Solo la recompensa, solo mirar a Jesús y echar a los dragones te van a sacar del estado en el que estás. No todo está perdido. Jesús está contigo y pelea por ti. El diseño que tú tienes, yo quiero que hoy te pongas las manos enfrente. Mira tus manos. Ese diseño que tienes en tus manos es para pelear. Si hay cicatrices en tus manos, mejor aún, has peleado. Esas manos te van a servir para seguir peleando. Esas manos las quiere utilizar Dios para pelear en tu favor. Esas manos que tú hoy estás viendo tienen un ADN de guerrero, de militar, de un soldado. No son unas manos cualquiera, son unas manos con propósito. Son unas manos que van a seguir adelante a pesar de todo, que no van a abandonar, que van a levantar al caído, que a pesar de las cosas van a seguir adelante. Que venga lo que venga, seguirán peleando. Y aunque sientas que la soledad llega y se quiere meter como un dragón infiltrado, vas a decirle: no pasas. No pasas. No pasarás. Busca fortaleza de parte del Señor. Y termino con eso, amada iglesia. Salmo 91, 13, 16. Yo quiero que mires la pantalla por un momento y quiero que te aferres a esta palabra, porque dice el salmista: sobre el león y sobre el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Jesús, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Siguiente: me invocará y yo le responderé, y con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Él te ha dado la autoridad para hacerlo, aunque sientas que no puedes, aunque a veces sientas que el mundo te está abrumando, que has tenido una seguidilla de malas decisiones. Hoy es el momento de decirle al dragón: aléjate de mi mente, aléjate de mi corazón. David aprendió en su batalla con Goliat cómo entrenar a su dragón, cómo hacer que su dragón peleara por él, a dominar sus miedos. Pero tuvo que pelear, tuvo que levantarse. El miedo vendrá a tu vida muchas veces, la inseguridad a veces llegará, pero no la alimentes. Aliméntalo con lo que es bueno, con lo que es agradable y con lo que es perfecto. Deja que Dios se glorifique en tu vida. Deja que sea Dios el que te vuelva a dar fuerzas si estás cansado. Deja que sea Dios el que te dé esas palabras de aliento. Abandonemos el estancamiento, amada iglesia, y empecemos a crecer. La semana pasada el Espíritu Santo hablaba muy fuerte a mi vida y me hablaba de qué unción había en David. En David había una unción de rompimiento y de avance, porque en la cueva lo fueron a visitar los endeudados, los afligidos, los cansados, los sin propósito, los angustiados, los que ya no tenían fuerzas, los que estaban hartos de su vida. Y David los transformó en verdaderos guerreros. David hizo muchas cosas, pero nunca retrocedió.
enfrentó a todos sus gigantes porque pudo dominar al dragón. Así que hoy vengo a decirte de parte del cielo que Él te va a librar, que Él pondrá tu nombre en alto, que Él te va a responder, que Él está contigo en medio de la angustia, que Él te va a librar de todo lo que está alrededor de ti y que Él te va a mostrar la salida. No te eches para atrás. Sabes, particularmente, amada iglesia, el 2025 ha sido no puedo decirles terrible, pero ha sido una montaña rusa rara. Ha sido el año más raro que me ha tocado vivir. De un día para otro estás en lo más alto y te toca bajar. Y de repente vuelves a subir y vuelves a bajar. Pero ¿sabes qué es lo que nunca he hecho? Nunca me he rendido. Siempre le he dicho al Señor: si tú pudiste levantar a fulano, me puedes volver a levantar a mí. Si tú lo pudiste hacer con el rey David, lo puedes hacer conmigo. Si tú pudiste montar un burro, también puedes estar sobre mí. Y vuelvo a encontrar la fortaleza en el Señor. Yo quiero que levantes las manos, amada iglesia, ¿y dónde estás? Y tú puedas decirle al Señor de todo corazón: si no lo es, dile: conviértete tú en mi fortaleza. Sé tú mi oportuno socorro. Sé tú el que me inyecte nuevas fuerzas. Sé tú el que me va a dar la esperanza. Y dile: ayúdame a recobrar mi propósito. Ayúdame a recobrar el ánimo. Ayúdame a no doblegar las rodillas delante del dragón, sino delante de tu presencia.